Profesor Maninello, a quien siempre le pedimos una colaboración como profesor de Derecho Internacional Público, porque mucho se está hablando a partir de esta nota y de tantas otras cosas que han pasado en los últimos tiempos de la famosa doctrina Monroe, de allá de los primeros años de la década del 1800, el presidente norteamericano que decía América para los americanos, pero en otro contexto, absolutamente que no tiene nada que ver con este. Hola Alejandro, ¿cómo te va, profe? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Un gusto hablar con ustedes. Danos una clase de la doctrina Monroe, ¿por qué y en qué contexto? Claro, no. Bueno, cortito, 1823, como bien anticipaba, es un contexto, primero, que Estados Unidos no era una potencia, ni mucho menos, como terminó siéndolo, sobre todo en la primera y segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero ya se veían sus aspiraciones. Y en el ámbito europeo, allá por 1823, recordemos, Napoleón había sido derrotado, había comenzado el proceso emancipador de las ex colonias hispánicas en América Latina, el Congreso de Viena y la Santa Alianza en 1815, que hay una suerte de intento de restauración monárquica de los viejos regímenes en la que Gran Bretaña tuvo una gran presencia y a partir de allí se erigió como la nueva potencia y que fue el siglo británico, digamos, prácticamente desde el punto de vista militar, económico y demás, el siglo XIX, pero hubo una suerte de intento por restaurar, digamos, los viejos regímenes absolutistas monárquicos y eso, de ahí deriva lo que llamó el Directorio y el Concierto Europeo después de la Santa Alianza derivada del Congreso de Viena. Por todo esto, los europeos que habían finalmente derrotado a no solo a Napoleón, sino a todas las intentonas liberales y antiabsolutistas, consecuencia también de la Revolución Francesa y demás, intentaban recuperar o no perder o evitar seguir perdiendo sus colonias, sus potencias extracontinentales, y de allí que habían vuelto a poner el ojo no solo en América, sino en otras colonias que estaban teniendo su proceso emancipador. Y ante ese riesgo de que vuelvan a poner el pie o que intenten recuperar las colonias que se iban independizando, Estados Unidos, justamente en la presidencia de James Monroe, pero en realidad el intelectual que ha estado con este tema era su secretario de Estado, John Quincy Adams, ¿verdad? Proclamó esa famosa doctrina que hoy resumimos en una frase, América para los americanos, pero en realidad es injusto hacerlo porque es un poco más complejo que eso. Y lo que América consideraba y proclamó a las potencias europeas con bastante audacia, porque como digo, no era una potencia que se pudiera parar como lo haría hoy, para decirle a lo que verdaderamente sí eran potencias en esa época, en el siglo XIX, parar y decirle a ustedes, ojito con esto, no hagan lo otro. La verdad que no tenía el vigor como para hacerlo. Sí la proyección, sí Algo la así inspiración. algo así como que no nos van a dominar por más plata que nos presten, una cosa por el estilo, ¿no? Claro, bueno, es que en eso ellos decían cualquier incursión de potencias europeas en territorio americano, los norteamericanos lo van a considerar como una amenaza, una agresión hacia su propio territorio. Esta es un poco la idea. Pero en definitiva lo que ellos intentaban es pararse y decirle a los europeos, cuidado con volver al territorio americano, o con detener el proceso emancipador, porque en cualquier caso nosotros, los norteamericanos, lo vamos a considerar como una amenaza a nosotros. Digamos que fueron uno de los primeros en independizarse. Recordemos las 13 colonias en 1776, ¿no? Claro. La independencia norteamericana luego de la guerra con Gran Bretaña. Esa era, digamos, lo notable de la doctrina Monroe fue que fue exteriorizada en un momento en que Estados Unidos no era lo que es hoy, y en ese contexto que estaba justamente por un lado, una vuelta, un intento de una restauración monárquica absolutista, después de haber sido derrotado Napoleón y del Congreso de Viena, famoso, y por otro lado el proceso emancipador en América. Entonces eso fue un primer parate que después fue reinterpretado varias veces y terminó justificando, digamos, todo tipo de tropelías que ha hecho Estados Unidos luego con su intervencionismo, ¿no? Sobre todo principios del siglo XX y
la década del 60. Con Roosevelt, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Con Roosevelt, Teodoro Roosevelt, no con Franklin Delano Roosevelt, que fue quien protagonizó y lideró la Segunda Guerra Mundial, sino Teodoro Roosevelt, que fue un presidente allá primeros años del siglo XX, que es, bueno, el que entre otras cosas se quedó con el Canal de Panamá, terminó la obra y quedó con el canal y demás. No del Roosevelt que conocemos nosotros de la Segunda Guerra. No, claro, No, de aquel que le dio otra versión a la doctrina Monroe para sentar sus bases en todo nuestro territorio, ¿no? Bueno, un poco lo que está, de alguna manera me parece a mí, sin ser un experto, lo que está queriendo hacer Donald Trump en estos momentos, bajo otras consideraciones, en otro contexto, pero... Sí, por eso él ahora habla de la doctrina Monroe, es un invento, como todo lo que nos tiene habituados Donald Trump, en la que también hay una reinterpretación, del mismo modo que lo hizo Teodoro Roosevelt para intervenir militarmente sin ninguna razón, digamos, una suma de atropellos. Bueno, ahora con esta teoría de los espacios geopolíticos, de las zonas de influencia, Trump ha reinterpretado a su manera esa vieja doctrina, entendiendo que en definitiva la región americana tiene que ser hegemonizada por ellos, del mismo modo que Rusia se arregle sus cuestiones con Europa por sí sola y China haga lo propio con Oriente, digamos. O sea, volver a esas zonas de influencia geopolítica típicas de la Guerra Fría. Bueno, es una interpretación bastante sesgada, pero en cualquier caso les sirve a las potencias hegemónicas como para justificar sus acciones. Así es. Profe, como siempre, un gustazo. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, un gusto para mí. Que igualmente, muy amable. Alejandro Marinello, doctor, abogado, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, en 2 materias, Ciencia Política y en Derecho Internacional Público, a propósito de esto de la doctrina Monroe. Y a propósito de esto que venimos leyendo esta mañana, de que lo seguimos sugiriendo como una lectura importante, lo que escribe en el diario La Nación ayer el periodista Jorge Liotti,